Bueno, esta semana la presidenta de la República presentó un plan que conocimos como el Plan México. Eh, el plan trae algunas metas. El plan fue recogido por la prensa, particularmente por la comentocracia que habla de temas económicos y financieros, como positivo, pero como también con pinzas, también con cuidado, porque se ve ambicioso. Sí positivo, pero ambicioso. Y trae una serie de metas, le decía yo, entre otras, estar en el top 10 de las economías del mundo. Eh, México, según datos que ofrece el propio documento, estaría ahorita en la economía decimosegunda, seríamos la 12ª economía del mundo. La presidenta dice que el objetivo del plan es bajarla a el 10. Evidentemente, también elevar la proporción de inversión respecto al PIB. Habla también de la idea de generar 1.5 millones de empleos, que el 50% de la proveeduría del consumo nacional serán hechos en México. 30% de MIPIMES, perdón, con acceso a financiamiento. En fin, son una serie de propuestas que trae el plan, pero para entrar en detalle y desmenuzarlo con más profundidad, está con nosotros Moisés Gómez Reina para echarle el ojo ahora al contexto nacional. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Pues muy buena entrada al tema, y me parece que es una carta de buenas intenciones y creo que si al menos el 50% de lo que se plantea se logra, Sí, pues estaremos más o menos del otro lado sí. y recuperando un poco de terreno. A ver, Es una estrategia de desarrollo económico tecnocrática y neoliberal, sí, hay que señalarlo, ¿no? sí. Tiene elementos científicos, tiene elementos técnicos y tiene una visión que se acerca a lo que está pasando en el mundo, hay que reconocerlo. Hablan en la misión del plan, hay un término que particularmente me llamó mucho la atención. Bueno, habla obviamente de ser un plan de largo plazo para el desarrollo regional del país. Siempre es importante apostarle al desarrollo de las regiones, pero me llamó mucho la atención esta idea de promover la relocalización de empresas, evidentemente, pero dicen elevar el contenido nacional y regional y habla de la sustitución de importaciones. Evidentemente, pues me regresé al periodo aquel que conocimos como el milagro mexicano, que empieza con Ávila Camacho, que termina en 1940, que termina el 70 con Díaz Ordaz. Ustedes, los economistas y Desarrollo estabilizador. exacto, los economistas y los historiadores lo califican como el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, por el término de sustitución de importaciones. A ver, entrémosle como tú quieras. Mira, esa parte la veo un poco más difícil Sí. con un símil de aquella época, porque bueno, estabas en la época de la posguerra, Estados Ujú. Unidos estaba en otras circunstancias, Europa en la reconstrucción. Sí, nos dedicamos a este, venderle me- materias primas a los países que estaban echándose cocolazos, México, pues, ¿no? había sustitución, es que hay sustitución de importación de bienes de consumo final. Sí. Y aquí me parece que el enfoque es sustitución de importaciones de insumos intermedios, Ujú. que tiene que ver con los materiales que utilizas para cerrar un producto final. Que eso es por donde han crecido las economías emergentes, Singapur, Corea del Sur, Malasia, los países que han crecido en órdenes del 8, 9, 10, hasta el 13% del PIB anual, contra el 1 o el 2 que ha crecido México, pues le han hecho esa apuesta. Me parece que está bien, y creo que hay varias cosas positivas, Jesús, del tema. A ver, Uno, échale. que fue redactado con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial,
con empresarios. Eso es importante, ¿eh? Ese es importante. Sí. Segundo, pues a mí me da mucho gusto saber que Marcelo Ebrard dijo en su declaración que el plan estaba hecho con su puño y letra por la presidenta Sheinbaum, porque lo que estoy viendo yo es, si es un plan ambicioso, pero es un plan que sí recoge lo que está pasando en el mundo y utiliza este plan de política industrial como el eje rector del plan de desarrollo. Jesús, déjame hacerte un primer comentario, porque incluye temas económicos, pero además educativos, de desarrollo científico y tecnológico, y tiene una interpretación, como te decía, más certera de lo que está pasando en el mundo. Y primer contraste es que, si te acuerdas, hace 6 años cuando en paz descanse Carlos Sí. Ursúa preparó un plan, Sí. López Obrador lo sustituyó con un documento pues más Ideológico, más ideologizado. un panfleto de Sí. propaganda, Sí. y fue parte de las cosas por las que Ursúa dejó el gobierno. Sí. Creo yo, y tú me vas diciendo que hay como que dos cosas a las que hay que entrarle. Primero, las contradicciones generales, y después ya a mí me gustaría entrar un poco a Sonora, con lo bueno, con lo malo y con lo feo que trae el plan para Sonora. La primera, la parte de las contradicciones. Pues mira, mientras el gobierno está promoviendo este plan para atraer inversión, para generar confianza, pues también promueve una reforma judicial, Sí, claro, que va a causar incertidumbre entre los empresarios, que va a rezagar la atención de los litigios y que va a politizar el sistema estoy de de justicia. acuerdo. Manda una señal completamente encontrada. Y eso ya no lo vamos a discutir, porque te van a decir que la democracia, entendiendo que la democracia no solo es elegir, sino también conducir y gobernar. Después, el gobierno impulsa proyectos de inversión mixtos, que esto es como que las APPs o las asociaciones público-privadas, pero con cierto cambio. Ya vendrá la iniciativa de ley, ya la comentaremos por aquí, pero sin finanzas públicas sanas, y ahí tienes el tema de Petróleos Mexicanos, sin juzgadores imparciales, lo cual pues va a ser pues un suicidio para ser un socio confiable. Después, el gobierno está limitando la competencia y la inversión privada en el sector energético. Tiene algunos matices. Está eliminando los órganos reguladores autónomos. Sí. Tiene algunos matices también. Está invitando a que haya nuevas inversiones, pero orientando la inversión. Repito, es un buen plan, pero es como si quisieras correr las 24 horas de Le Mans con un Ford Fairmont 1979. Ese es un poco el cine. El gobierno sabe que hay desaceleración económica. Ya lo habíamos platicado en el último programa del año pasado, Jesús. Y está promoviendo el plan porque sabe que pues puede aprovechar el piquito de la relocalización, pero no está reconociendo algunas contradicciones, y está caminando ante un Donald Trump que sin duda el tema de los aranceles será real. Va a reducir la expectativa de crecimiento de la economía, va a elevar la prima de riesgo en proyectos de inversión y puede afectar las finanzas del gobierno. Entonces me parece que el plan debe de ir acompañado también con cierto matiz de algunas determinaciones o algunas iniciativas que ha impulsado el gobierno. Moisés, tengo que hacer la pausa del cambio de hora, al cabo que es un plan, como bien lo señalas, muy ambicioso. Vamos a dedicarle un poco más de minutos ahora de lo habitual, si tienes tiempo, a tu sección. ¿Me permites que hagamos la pausa y nos esperas en la línea y ahorita regresamos? Con mucho gusto. Te decía, Moisés, antes de ir a la pausa, ¿cuál es la diferencia entre este plan y el Plan Nacional de Desarrollo? Aunque parezca muy obvia la pregunta, pues, pero yo creo que es importante distinguirlo. Pues mira, el Plan Nacional de Desarrollo debe de tener pues una participación democrática, es decir, tiene que escuchar los puntos de vista de todos los sectores, de todas las regiones, de todas las personas, porque pareciera ser que no es importante, pero te pongo un ejemplo. Si tú ves las gráficas, por ejemplo, del plan, te dice, del Plan México,
te habla que el tema, por ejemplo, de los juguetes representa el 2.7% de las importaciones de Asia Sí, y a lo mejor un porcentaje menor en cuanto a las ventas. Pero a lo mejor hay regiones en el país que generan, que ese sector o esa industria te genera los empleos para mantener a las personas. Entonces, el plan nacional debe traer componentes de salud, de educación, sí. de vivienda, de alimentación, de medio ambiente, de respeto a los derechos humanos, de inclusión. Y este es un plan económico, es un plan que tiene pues unas visiones interesantes en términos de incorporación tecnológica, de formación educativa, pero no trae cosas que son componentes de los planes nacionales de desarrollo que aunque no sea relevante para lo que pasa en Ciudad Juárez, lo que esté ocurriendo Sí. en Ocosingo, debes de tenerlo incorporado. Es un poco el criterio. ¿Qué viste en el Plan México, regresando ya a lo que nos toca, al Plan México? ¿Qué viste para Sonora? ¿Qué hay que pueda ser útil para quienes nos escuchan en Obregón, nos escuchan en Nogales, nos escuchan aquí en Hermosillo o en cualquier otro punto del estado? ¿Vienen detalles del Plan México específicamente para el estado de Sonora? Mira, sí vienen. Y creo que aquí debiera haber un ejercicio más de gestión de parte Sí, del gobierno del estado, sí, porque cada estado estará revisando ese primer borrador y tendrá que ver que hay cosas que la primera lámina en donde se menciona al estado de Sonora es el plan carretero así Guaymas-Chihuahua, es. que pues lo venimos platicando ya desde hace rato. Entonces, se mete como algo innovador, Guaymas, Esperanza, Yécora, Chihuahua, esa carretera que hemos recorrido algunos varias veces, con una inversión de 18,141 millones de pesos. Esa es la primera mención, es algo que hemos estado platicando, que se anunció en campaña, que de gobierno del Estado, que se anunció al arranque del plan del Estado, que el presidente López Obrador también lo anunció. Es lo primero. Después habla de proyectos de inversión mixta. También otra carretera Sonoita, Puerto Peñasco, con proyecto de inversión mixta, entendida como que le va a entrar por ahí Banobras, el gobierno del Estado y eventualmente algún privado al que le darán la concesión. Vuelve a hablar de los trenes de pasajeros. Yo sigo pensando que hay cosas más productivas que los trenes de pasajeros, Sí, porque los yo trenes de también. pasajeros a nivel internacional te pueden representar en un principio una buena inversión para generar empleos medianamente bien remunerados, pero después le vas a tener que estar metiendo subsidio del gobierno para mantener los trenes pasajeros. Así pasa en Japón y en Alemania, en Italia y en Estados Unidos. Hay varios elementos, creo yo, que son importantes destacar en el caso de Sonora. El primer gran elemento es el gran ausente, la minería. No Sí, veo alguna línea. lámina que hable o alguna estrategia que hable de cómo aprovechar siendo el principal estado minero del país, no solo en términos de oro, plata, cobre, sino tienes muchos elementos como la gualastonita, el molibdeno, independientemente del litio que tiene sus moles, pero Sonora tiene un alto potencial ya de transformación. Había en una filmina, una lámina previa que circuló por ahí, pues alguna obra de generación de valor agregado, de cableados, en cobres, pero no existe algún planteamiento, me parece que es el gran ausente. Un segundo elemento es que plantean en el Plan México, Jesús, el proyecto de automotriz y electromovilidad Sí. y establecen que puede ser Sonora un jugador de esta estrategia, Sí, de para este armarlos sector, aquí.
Sí, pero o sea, realmente no lo ponen como tal, no lo Aunque dicen. la presidenta ya lo Eh, eh, comentó en su conferencia, ¿no? sí, que puede ser una parte interesante, pero me parece que hay que impulsar para el tema del ensamble del auto, para el tema de los bienes intermedios. Semiconductores, tanto en el sur del estado, en Obregón, en Navajo, inclusive hay una planta que tiene semiconductores, y en Nogales. Creo que puede haber un buen nivel de crecimiento de inversión. Y en aeroespacial, aquí yo te haría un comentario, Jesús. Si tú ves el planteamiento aeroespacial, habla de tres cosas. Uno, el de tener la posibilidad de tener un satélite 100% mexicano en órbita, liderar la primera misión 100% Ujú. latina al espacio, e integrar un motor completo en México. Mira, en Guaymas, Williams, desde hace 20 años, 25, a lo mejor 30, ya integra un motor Sí, completo para un avión, para el sí. avión Cessna. Es decir, hay una experiencia en la aeronáutica sonorense. A lo mejor, a lo mejor podemos encontrar uno o dos candidatos a que vayan a esa misión espacial latina al espacio ahí en Sonora. Pero yo creo que vas a encontrar más empresas o más establecimientos que puedan desarrollar intermedios, materiales superficiales, maquinaria, motores, puertas para aviones, que te van a generar sueldos bien remunerados. Entonces, veo como que ha hecho una declaración patriótica, aspiracional, a lo mejor de tener una primera misión espacial o tener un satélite 100% mexicano en órbita, pero el aeronáutico y el aeroespacial da para más, Jesús, y creo que ahí debiera de focalizar un poco Sonora. Ah, Y un comentario adicional, a mí me gusta mucho lo que se plantea en el plan en términos educativos. ujú. Me parece que el tema de que el desarrollo se fundamenta en la educación. Creo yo que el puente para el desarrollo se construye a partir de lo que inviertas en insumos para la educación. Entonces, vas a poder generar 1.5 millones de empleos en manufactura especializada y en sectores estratégicos si tienes 150 profesionales y técnicos anuales. Yo Ujú. cambiaría ahí el enfoque de las becas. En lugar de darle las becas Sí. al que no hace nada, o al que, aunque se oiga cruel o nada compasivo, pues a lo mejor destinaría un 50% a la compasión De y otro técnicos. 50% al Sí. impulso al desarrollo, ¿no? De técnicos. Fíjate, Moisés, que gracias primero que nada por aguantarnos en la línea, en las 13 metas que plantea el plan, en ninguna de ellas se menciona ni siquiera una sola vez la palabra minería. ¿Cómo tienes razón en lo que decías de por qué hubiera sido tan importante para Sonora apuntar las baterías hacia acá? El otro tema que te quería comentar del plan, para que un plan de esta naturaleza camine y camine bien, efectivamente a mediano plazo, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana, como bien apuntas. Hay un asunto que me parece que es clave, que es el Estado de Derecho, y allí no las traemos todas con nosotros, creo yo, en México. Mira, déjame hacerte una reflexión que va a parecer eh, 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 política o ideológica. A A ver. mí me parece que el plan es bueno, Ujú. y me parece que el sentido del estado de bienestar que trata de impulsar el Morena y su Sí, movimiento tiene algunos aspectos positivos. sí. El tema de las transferencias, el tema de los sueldos y salarios, muchas cosas buenas, pero hay un altísimo componente dogmático Ujú. que le da al traste las buenas intenciones, y una nata de personajes que eventualmente a la hora de aterrizar pues enredan el tema. Creo yo que
el plan está motivado porque sí están viendo que hay un proceso de desaceleración. Crecimos en el 2023 menos que en el 2022 y en el 2024 menos que en el 2023 y con el componente Trump te van a complicar las cosas. Entonces, yo creo que sí tienes que modificar algunas cosas. Yo diría tres. Una, el tema de la corregir la politización y la discrecionalidad de la operación del Poder Judicial. Dos, abrir el tema de las energías limpias. Y tres, abrir la participación privada. Esas tres cosas, ellos van a calificarlas como neoliberales, conservadoras, pero esas son las que te van a dar certidumbre. En fin, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. A mí lo que me genera así como cierta curiosidad es ver cómo entra, cómo embona, cómo se articula el sector privado en esto, cuando efectivamente, como empezabas tu comentario, cuando empezamos la sección hace unos minutos, las señales que se mandan son absolutamente contradictorias, buscando concentrar el poder, buscando desaparecer los contrapesos, buscando controlar órganos autónomos que regulan diferentes rubros de la actividad empresarial, industrial mexicana. A mí, no sé, yo ahí sí tengo como cierta curiosidad por ver cómo va a entrar el sector empresarial a impulsar un plan de esta naturaleza con el gobierno. Yo te lo pondría de esta manera. Sí. Cuando tú tienes reglas del juego claras, ajá, de que tú puedes caminar si cumples con A, B o C, o tienes órganos autónomos del gobierno, del Poder Judicial o del Poder Legislativo para observar y regular, las circunstancias están dadas. Ese sí. es el modelo que se vino impulsando, no mexicano, no de Fox o de Calderón, sino es un modelo mundial. Bueno, así es. Pero ahora lo que va a tener que pasar es que tú vayas a tener que ir al Palacio Nacional o al Palacio de Gobierno, pues a sentarte y decir, oye, fíjate que me están afectando aquí, y espérate, ahorita le echo una llamada. O sea, ese modelo es un modelo setentero, un modelo de los 60, de los 70, en donde tenía que haber un gestor o un articulador para que te solucionara el problema. Eso no da certidumbre, Jesús, y además el país ya no es lo mismo un país que tenía 40 millones de habitantes que uno que tiene más de 130, Jesús. Oye, Moisés, ¿tú crees viable, factible la generación de 1,5 millones de empleos, que son los que demanda la población económicamente activa que se va integrando pues cada año al trabajo en México? Mira, los resultados de generación de empleos del año pasado, que te hablaban de tener cerca de 800,000, terminó con 200,000. Sí, así es. O sea, si hay una reducción importante en la generación de empleos, porque hay una reducción importante en la inversión del sector público, es decir, el gobierno no está invirtiendo en cosas. Ahí te va una referencia, y eso lo vas a tener un poco como un señalamiento permanente por parte de mucha gente. En el presupuesto de egresos de la Federación, la presidencia acaba de reunir con los gobernadores y con los con alcaldes, los presidentes municipales, y les dijo, oigan, vamos a hacer una inversión y yo les pido que le entren al tema del agua. Bien, Conagua tiene ahorita en el presupuesto de egresos de este año 37,000 millones de pesos, pero la refinería Olmeca tiene 136,000, Jesús. Exacto. O sea, está más fácil poner una pausa al tema de la refinería ahorita que tienes un problema porque tienes 136,000 millones. Imagínate que de esos 136,000, redúcele la velocidad de inversión a la refinería. Sí. A lo mejor no le metas los 136,000, métele la mitad. Si le metes 70,000 millones, es el doble de los 37,000 de Conagua que tienes. Exacto. Pero mira, el Tren Maya tiene 41,000 millones de pesos de presupuesto. Reitero, Conagua tiene 37,000. Sí. Mexicana Aviación tiene 8,470 millones de pesos. Bueno, más 3,000 que tiene el AIFA, pues nada más en vuelos te estás llevando 12,000 millones de pesos.
te reitero, Conagua tiene 37,000. Sí. ¿Cuánto le estás metiendo a seguridad, Jesús? No, sí, Entonces, ese es otro tema, definitivamente. el tema es que como que por seguir defendiendo cosas que no han funcionado, o sea, yo no estoy en contra ni de las transferencias que van a ser de 840,000 millones de pesos este año, en becas, en pensiones, en medicinas, de todo lo que quieras, con un carácter electoral. Sí. ¿Por qué? Porque una parte importante de esos 845,000 millones de pesos eran para pagar pues las estructuras de los servidores de la nación. Sobre eso sí hay que estar en contra, no de los programas, sino de la forma en que los operan. Pero una parte importante del dinero del presupuesto va para allá. Sí, claro. Entonces, si tú ya revisas que le estás metiendo 37,000 millones este año a Conagua, qué bueno, pues métele 60, hombre. Entonces ayúdale a los alcaldes y a los gobernadores, a los de Morena también y a los de la oposición, pues a que hagan obras de inversión, porque eso sí te va a ayudar a generar el empleo que estás pensando comprometerte hacia arriba. Oye, Moisés, nos quedan 3 minutitos, no quisiera yo dejar de pasar la oportunidad de ver cómo leíste tú. Tú recordarás muy bien el plan de Agua Prieta, ¿te acuerdas? Aquel manifiesto redactado en la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. La autoría, pues, del plan, la proclamación del plan fue de Plutarco Elías Calles, aquel 23 de abril de 1920, precisamente en la ciudad de Agua Prieta. Y me voy a referir al plan de Agua Prieta, pero no evidentemente aquel de la Revolución, sino a el amplio reportaje publicado por la plataforma de Latinus esta semana, el martes en la noche, para ser precisos, el martes 14, donde revela cómo el gobierno de Sonora entrega beneficios extraordinarios y una zona libre de impuestos a una empresa china en la que participan activamente el hijo del gobernador, Alfonso Durazo Jr., Alfonso Durazo Chávez, y el secretario del Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, que es, insisto, es actual secretario de Bienestar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo viste? Pues mira, primero siempre es bueno pues la atracción de inversión de quien sea. Si alguien de la República Popular del Congo quiere poner una empresa para generar empleos aquí, pues es positivo. Y siempre es una buena práctica, y entre los estados siempre se está en competencia a ver quién ofrece mejores condiciones fiscales. Es decir, nosotros tenemos en algunos rubros, en automotriz o en aeroespacial, en metalmecánica o en aeroespacial, competidores naturales, Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Querétaro, eventualmente. Entonces siempre tienes que ofrecer pues una zanahoria más apetitosa para que se vengan a tu estado. Pero uno, si ya el hijo era amigo del hijo del dueño, pues ya, pues ahí tenías eventualmente te estás empezándote a meter en un entorno pues que es cuestionable, porque una de las principales máximas del humanismo político es separar el poder político del poder económico. Bueno, pues ahí fueron compañeros, no lo pudiste separar. Pero me parece que independientemente de los incentivos que tú le puedas ofrecer a una empresa, es una empresa de manufactura básica, es una maquiladora, no es una empresa de manufactura avanzada ni intermedia. La propia localización es apetitosa. Entonces, si estás hablando desde el punto de vista del esquema de atracción de inversión, me parece que puede ser eventualmente cuestionable. Creo que sí, la participación del secretario de Bienestar en una empresa como esa u otras que se dedican al desarrollo inmobiliario puede ser también eventualmente cuestionable. Ya tendrá él que decirlo. No va a ser ni con descalificaciones ni... Aquí sí el mensajero no es el mensaje, Jesús. No, claro. Aquí el remitente es el mensaje. Correcto. Y aquí me parece que el tema tiene que ser resuelto, pues sí, con cosas concretas, con transparencia, concretas. Inclusive reconocer pues que te equivocaste, ¿no? Sí, concretas. Bueno, vamos a ver.
El gobernador ha estado fuera estos días, andaba precisamente en una misión comercial en Taiwán. Entiendo que la próxima semana podría ofrecer ya alguna conferencia de prensa. Seguramente ahí ya tendremos más información para no especular. Moisés, te agradezco muchísimo, como cada 8 días, que nos ayudes a entender el contexto nacional. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? @GomezReina en X, y agradecido contigo siempre que me da chance aquí de desmenuzar y comentar estos temas, Jesús. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y muchas